Yo soy María Fernanda. En este momento estoy en Puebla. Estaba en una salida de campo y estoy así como del trabajo que estábamos haciendo. Compartir con ustedes también un poquito de lo que me gusta hacer y de lo que he trabajado. Entonces, como lo mencionaba, pues la ponencia se titula Escuelas bajo cuando las trincheras reemplazan las aulas. Y a mí voy a empezar contándoles, que están aquí mis paisanas colombianas también del Cauca, del sur de Colombia, que es mi casa también. Entonces hemos crecido, digamos que en un contexto de muchos tipos de conflictos. El conflicto armado es uno de los conflictos pues, que nos rodean, ¿no? Entonces, pero también tenemos como un conflicto estructural, como la violencia estructural y todos los tipos de violencia. Les comparto que el 13 de noviembre del 2024, el Congreso de Colombia aprobó finalmente la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas con menores de 18 años, que esto para las colombianas es como un avance también constitucional que nos protege porque existía desde el año 1800. em, pues existía este código penal, este código civil que permitía estas uniones y estos matrimonios, que es como una, hasta luego, perdón, que es pues es una de las ganancias que han librado las mujeres, ¿no? Y que se ve más en los pueblos originarios, estas uniones tempranas. Por otro lado, pues bueno, esta lucha se suma a los esfuerzos internacionales por erradicar las prácticas que perpetúan la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes. Y esto pues no es solo es una victoria jurídica, sino pues es un reconocimiento que afecta la integridad y el desarrollo de los derechos fundamentales de las mujeres. Pero además de eso, pues lo que les comentaba antes, y es que la violencia no se limita solo a los matrimonios forzados, sino también a otros espacios o a otras instituciones que tienen que ver con las escuelas. Y es que a veces se entienden los conflictos armados desde la mirada de las bajas, desde las pérdidas económicas y desde la ocupación de territorios. Y difícilmente se habla del conflicto armado desde los espacios físicos que empiezan a ocupar estos actores. Y por eso yo me refiero a las escuelas como un actor social dentro de los conflictos armados y la significación que tienen las escuelas o estas estructuras para las comunidades, ¿no? Y contarles, por ejemplo, esto que las escuelas, pues dentro del derecho internacional humanitario, están protegidos, ¿no? Ahorita les comparto como las leyes que protegen a las escuelas, como eh, dentro de los conflictos no se pueden tocar. Bueno, pero pues a pesar de esto, la protección especial que otorgan los marcos legales internacionales, las escuelas siguen siendo pues como atrapadas dentro del fuego cruzado en los conflictos, desprotegidos ante la violencia y convertidas en trincheras o en cuarteles, lo que vulnera gravemente su función como espacios de paz y aprendizaje. Y desde allí pues yo tomé digamos que el título de la ponencia porque se cambia toda la cosmovisión o todo el lugar que tiene una escuela de protección a los alumnos a ser como los espacios territoriales en donde se llevan a cabo como las estrategias militares para invadir o para intervenir un territorio, ¿no? Y esto lo que provoca es un desplazamiento forzado, la militarización de los territorios. También hablo, digamos, de los cuerpos de las mujeres como un territorio que pasa a ser también un cuerpo militarizado, abusos sexuales en cuanto a un servicio que prestan los cuerpos de las mujeres, lamentablemente, a estas guerras, ¿no? Y entonces, pues aquí se hace como una, pues no sé si una invitación, pero sí se llama a la necesidad de proteger a las escuelas, no solo como infraestructura física, sino también como pilares esenciales para la paz y el desarrollo en tiempos de crisis, ¿no? Que deben ser lugares y bastiones de derechos. Además, pues es importante analizar las escuelas como no solo como víctimas de guerra dentro de los conflictos, sino también como símbolos de resiliencia y resistencia en las comunidades afectadas. Por otro lado, también pues se pone en discusión el escenario de las escuelas como espacios históricamente feminizados, ¿no?
y es que pues son como las profesoras, siempre se ha dicho que son las mujeres, ¿no? Como que ser maestra, ser docente, ser educadora es un rol de las mujeres, pero además de esto, pues porque ser mujer entre esto, pues es una labor de cuidado. Y al ser labor de cuidado, pues tiene como incrementa las jornadas de trabajo de las mujeres. Rita Segato en este sentido dice que las mujeres han sido históricamente responsables del trabajo afectivo y del cuidado en todos los ámbitos, incluido el educativo, donde su presencia se naturaliza en función de los valores del cuidado y la protección de las niñas. Y entonces aquí surge también como otro lugar en discusión y es que, bueno, también ser maestras eh, pues es un patrón que sigue reproduciendo, digamos, si bien es un ser educadora en en estos territorios de conflicto, tiene que ver también con la movilidad social, pues también reproduce el patrón de seguir siendo cuidadoras, ¿no? Y entonces se proyectan profesiones vinculadas al cuidado, como la enfermera, la maestra, y bueno, como otras profesiones que están vinculadas únicamente a las mujeres, que está bien, pero es ponerlas también en cuestión dentro del tema de la vulnerabilidad que tienen las mujeres, las niñas y las adolescentes dentro de estos trabajos feminizados. Y pues también acá, por ejemplo, si pensamos las escuelas, pues también, ay, perdón, pues también se da como una jerarquía que visibiliza a las mujeres como, bueno, como una jerarquía vertical en donde están en el último, pues, rango, ¿no? Entonces, y en cuanto a estos, pues las dejas vulnerables porque no es un secreto que quienes ocupan los lugares dentro de la guerra, organizaciones, pues son hombres, ¿no? Y entonces siguen siendo como lugares feminizados. Pues por otro lado, pues también menciono como la violencia sexual, los educativos que hacen pues destruir el tejido social, el tejido cultural, en donde pues las niñas y adolescentes son como las víctimas, pues la población víctima de estos abusos, no solo dentro de las instituciones armadas o militares, sino también pues dentro del propio tejido o de la comunidad también, ¿no? Entonces son escenarios de violencia física, psíquica y sexual. Em, ¿Qué más? Bueno, también, además de esto, digamos que dentro del título de ser trincheras, pues también se generan lazos y solidarios que buscan protegerse entre sí mismas, ¿no? Y es cuando de maestros y maestras buscando estrategias pues para que sus estudiantes no sean reclutados forzosamente y pues pero pues también corren peligro los maestros, ¿no? Que, por ejemplo, en México también, yo en México, pues el gremio de los maestros, sindicatos de maestros, pues sí, por el conflicto armado, por la delincuencia común, por el paramilitarismo, y pues, por guerrillas también, porque son transversal o una figura muy importante dentro de la... Em, ¿qué más? Pues, por otro lado, un poco más desde lo teórico, pues hablamos también de qué tipos de violencia se pueden abordar dentro eh, o las guerras civiles en los territorios, ¿no? Y entonces el autor Johan Galtung define la violencia. Él habla de tres tipos de violencia, que es la violencia estructural, la violencia directa y la violencia cultural. Y entonces él habla de la violencia estructural como las condiciones sociales, económicas y políticas que se imponen durante la guerra, que tiene que ver con la militarización de las escuelas, el desplazamiento forzado, la interrupción de la educación, bueno, como este desmembramiento de las estructuras sociales. Por otro lado, pues en la violencia cultural la describe como la legitimación de de la ideología y los símbolos que dan la violencia, ¿no? Y tiene que ver con algo muy importante que a mí me llamó la atención,
y es que son las narrativas que justifican el abuso de mujeres y niñas como una estrategia de guerra o como una consecuencia inevitable que contribuye a normalizar la violencia. Estas creencias y prácticas culturales no solo perpetúan el ciclo de opresión, sino que también refuerzan un sistema de valores que deshumanizan a las víctimas, convirtiendo sus cuerpos en campos de batalla y herramientas de control. De esta forma, la violencia cultural actúa como un sustento ideológico de la violencia directa y la violencia estructural. Entonces, yo creo que es súper importante también, digamos, poder identificar estas, como estas estructuras dentro de la violencia, porque son las que sostienen pues este ciclo, ¿no? Y la violencia cultural es uno de ellos, y es las narrativas que justifican este tipo de violencia. Mm, y por otro lado, pues es en conjunto estas tres dimensiones muestran cómo la violencia contra las mujeres y niñas en el conflicto armado trasciende como el espacio físico y se convierte en un mecanismo integral de desarticulación social. Y pues estos son como los desafíos que enfrentan las escuelas, pero también los estados de una respuesta integral que aborde no solo las consecuencias visibles, sino también las raíces estructurales y culturales de la opresión. Entonces, volviendo a los primeros temas, tiene que ver con la feminización de las profesiones, el tipo de tipo de violencias comunitarias, y bueno, la apertura también de los gobiernos a intervenir en estos espacios que son protección. Bueno, además de esto, pues digamos, las escuelas rurales también son espacios en disputas porque, pues porque se da dentro de territorios, conversan ideología particular o una cosmovisión particular, que es donde bueno, lo dice Arturo Escobar, que es un filósofo, que pues él menciona que los territorios son un espacio biofísico y simbólico donde el humano y lo no humano coexisten en redes de significado y práctica. Y es decir, que estos espacios también, aparte pues de ser espacios territoriales productivos para la agricultura o la ganadería, pues también son espacios con cosmovisiones ancestrales de los pueblos originarios, ¿no? Y cuando se hace como una apertura a la guerra de un espacio espiritual, puede ser un río, puede ser un monte, puede ser una montaña, pues también se desarticula la comunidad, la cosmovisión y sigue el entramado de la guerra, ¿no? Em, pues esto también tiene que ver con el modelo capitalista, extractivista, que prioriza la acumulación del capital sobre la sostenibilidad de las relaciones humanas y ecológicas. Y en ese sentido, pues hay una apropiación de los cuerpos, de los recursos, del trabajo y bueno, en general, de la vida. Entonces, por eso muchas mujeres, muchas maestras, pues sostienen la consigna de que la protección del territorio es la protección de la vida, ¿no? Entonces es importante también tener como esto, pues como ahí pendiente. Mm, vamos. Y que tiene que ver también con esta lógica capitalista en donde hay una colonización y el cuerpo de las mujeres pues sigue siendo como un recurso intercambiable, explotable, controlable y pues colonizado. Y desde allí muchas mujeres, desde una perspectiva feminista y más que todo desde el feminismo comunitario, desde el feminismo anticolonial o de las mujeres que no se nombran feministas, pues han planteado que el cuerpo es el primer territorio que ha sido expropiado, un espacio en el que se han inscrito las violencias estructurales y sistemáticas perpetuadas por los sistemas patriarcales. Se plantea que la colonización de los cuerpos de las mujeres y la colonización de la tierra están profundamente interconectadas, ya que ambas corresponden a una misma lógica de dominación que prioriza el poder masculino sobre la vida y la dignidad. Como ella misma afirma, el territorio cuerpo ha sido milenariamente un territorio en disputa por los patriarcados para asegurar su sostenibilidad
el intercambio. Y esto pues ya en un espacio físico son las escuelas rurales, que son los espacios más vulnerables dentro de la sociedad, que tiene que ver con los cuerpos de niñas, ¿no? Y que son también tratados como recursos o como trofeos. Y también la violencia sexual utilizada como arma, que busca no solo someter a las mujeres físicamente, sino también atacar el núcleo más íntimo y simbólico, que es la comunidad y la familia. Em, ¿Qué más? Bueno, y por otro lado, em, hablamos también, digamos, de las mujeres que hacen parte de estas estructuras militares, y pienso en las mujeres, en el caso de las mujeres guerrilleras o las mujeres de las organizaciones de crimen organizado, ¿no? Y en donde también, pues, la vulnerabilidad es un poco más compleja porque no solo responde como a un sentido de opción o reclutamiento forzado, sino también una de instrumentalización en donde la participación femenina, aunque pueda parecer como un acto de agencia o de autonomía, porque es un lugar de masculinización, se encuentra inevitablemente atrapado en una dinámica de violencia y explotación, donde muchas veces su rol se reduce a herramientas de propaganda o incluso objeto de consumo sexual. Entonces podemos pensar, digamos, como no, las mujeres o las maestras son más víctimas que las que están dentro de las estructuras militares, como, no sé, las policías, ahorita que estaba la compañera que nos compartía sobre las mujeres policías, pero no, o sea, dentro de las instituciones también hay violencia de género, donde también son el nicho más vulnerable. Y del otro lado, pues también, ¿no? Entonces, pues una autora dice que la participación de las mujeres en las guerrillas latinoamericanas, perdón, ha sido en muchos casos una experiencia de doble opresión, pues las mujeres no solo luchan contra las fuerzas externas, sino también contra las estructuras patriarcales internas. Entonces, digamos que para ir finalizando, mm, pues la vulnerabilidad de las mujeres dentro de estas instituciones armadas no solo es producto de su género, sino también de una estructura en la que se encuentran insertas las instituciones, ya sean Fer, militares, perdona, guerrilleras, te interrumpo tantito. 2 minutitos para ir saludando, por favor. sí, 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 gracias. Entonces también las mujeres dentro de estas instituciones, retomaba que ya sean guerrilleras, militares, de delincuencia común y demás, pues siguen siendo sometidas a la violencia física, emocional, económica, que sigue operando bajo un sistema jerárquico y de control, ¿no? De control y de subordinación, que sigue limitando las posibilidades de autonomía y agencia femenina, que sigue siendo los espacios en contextos de guerra. Mm, bueno, y que no solo digamos que se dan por fuera, sino dentro de estas instituciones que deben proveer como la seguridad de las mujeres, pues también sigue reproduciendo esto. Eh, y bueno, ya como conclusiones, pues las estructuras armadas no son un hecho aislado, eh, sino que también siguen reproduciendo esto, como ya mencioné, la violencia dentro de las mujeres, perdón, las desigualdades estructurales, y bueno, las instituciones, el de las niñas, las adolescentes, eh, y la lógica de control que siguen alentando los conflictos. Bueno, de manera muy rápida, muchas gracias.